Lo mencionábamos anteriormente, la nueva Constitución contempla un Estado laico. A partir de esta decisión, hoy hubo un pronunciamiento de parte de los obispos de las 5 diócesis santafesinas que brindaron una conferencia de prensa y donde solicitaron ser incluidos en la futura Carta Magna, como que la Iglesia Católica siga siendo la religión oficial en la provincia de Santa Fe. Han emitido un documento con sus argumentos y han abierto también un registro para los fieles. Cuando hay un vínculo fuerte, genuino, cultural, social, entre una sociedad, un Estado y una confesión religiosa, si es que existe ese vínculo, yo creo que existe ese vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado nacional y provincial, no es entonces, es legítimo, no es ilógico o no es una pretensión desmedida pedir que ese vínculo se exprese con una mención. La mención no es un privilegio, no es pedir tener más que los otros, no es volver a la confesionalidad, es expresar una nota de la identidad de nuestro pueblo. Los obispos hemos percibido, lógicamente, en esta semana, el dolor del fiel católico, el dolor de nuestro pueblo. ¿Somos mayoría, somos minorías? La verdad que a mí no me importa el número. Somos. Para mí basta que somos. Hay una porción del pueblo santafesino que se ha sentido herido por esta omisión. Si se ha querido expresamente eliminar la Iglesia Católica, deben tener algún motivo, sería bueno conocerlo. Si no, estamos a tiempo quizás a que se pueda corregir. Bien, en verdad hay que aclarar, ¿no es cierto? La redacción actual de la Constitución designa como religión oficial a la Iglesia Católica. Nosotros entendemos que eso ya está superado y que de parte de la Iglesia Católica lo viene afirmando ya desde hace 60 años, desde el Concilio Vaticano II, los principios de autonomía y cooperación, es decir, el Estado y la Iglesia son dos esferas autónomas que están no llamadas a estar enfrentadas, sino a cooperar, ¿no? Lo que nosotros decimos es que no desaparezca la Iglesia Católica, sino que sea nombrada en razón de la historia, en razón de la cultura, en razón de lo que significa la Iglesia Católica en la provincia. Entonces, que no sería justo que desapareciera y entonces propiciamos humildemente, pero con firmeza, que ha de estar nombrada en la nueva Constitución. Y aquí expresamos nosotros de una forma que reconozca sin excluir, ¿no? Que nombre sin imponer y que incluya sin discriminar. No es imponer una religión, pero sí entender que la Iglesia Católica se distingue, bueno, en la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahora hemos hablado con varios convencionales, como ha quedado hasta ahora redactado el artículo, se ve que no se ha expresado esa voluntad. Pero como creemos que todavía estamos a tiempo de poder dar un paso más, y creo que esto traería mucha tranquilidad, mucha más, sería una constitución que contenga más a todos. Bueno, vamos a volver a la legislatura santafesina. Está Gaby particularmente siguiendo este tema con convencionales que están trabajando sobre esta cuestión. Yo no sé si hay tiempo todavía, como planteaba Monseñor Martín, de que esto sea modificado, que sea enmendado, o ya es una cuestión que está resuelta a partir de los dictámenes obtenidos. Bueno, Maxi, a ver, bueno, retomamos el contacto. Es un tema sobre el que se trabajó y se discutió muchísimo dentro de la comisión, es el artículo 3 el que regula esto, y se llegó a una redacción de un artículo en el cual se consiguieron muchos consensos que plantea para la provincia de Santa Fe un Estado laico, esa es la base de la redacción, pero bueno, hoy sin dudas las voces de la Iglesia Católica empezaron a sonar con fuerza. Estamos con Walter Gione, que está siguiendo muy de cerca el tema, bueno, justamente para consultarle esto mismo, a partir de este artículo que ya tiene una redacción, que tiene además una serie de acuerdos muy importantes, bueno, ¿cómo llega a este reclamo de la Iglesia Católica? No, a ver, es un reclamo que se comprende, se entiende y está muy bien que así la Iglesia Católica lo haga. Lógicamente, nosotros estamos tocando uno de los artículos más sensibles de la Constitución porque, en primer lugar,
Y esto también hay un documento de la Iglesia Católica que así lo afirma, de quitar la confesionalidad de la Constitución. Eso por un lado es muy importante. Ahora, en segundo lugar, lo que nosotros vemos que cuál es el reclamo hoy que ellos quieren es que de alguna manera se aplique o se considere nombrar a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y nosotros entendemos que ese artículo lo que va a regular justamente, como vos bien decías en tu introducción, hacia un estado de que haya separación entre el Estado y la Iglesia, o sea, entre el orden civil y el orden religioso, lo que plantea el artículo 3, cómo el Estado va de ahora en más a relacionarse con las iglesias, con las confesiones religiosas, con los cultos que están legalmente reconocidos. Y ahí es donde nosotros partimos que los fundamentos o los principios tienen que ser, obviamente, la igualdad, la cooperación, la no discriminación. Y si nosotros agregamos a ese mismo artículo y hacemos de alguna manera un énfasis en una iglesia, en una confesión, es exactamente lo mismo que de alguna manera hemos quitado hoy de la Constitución. Por ende, entendemos y creemos que la redacción, tal como salió de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantía, nos da esa posibilidad de que todos los cultos y todas las confesiones religiosas tengan igualdad ante la ley, igualdad ante el Estado, en esa relación que tiene justamente esos fundamentos muy importantes que vamos a consagrar en la sesión del día viernes. Vos recién decías, es un artículo muy sensible y yo creo que además tiene dos partes. Una parte que es más espiritual, que probablemente es esto que estamos hablando, y una que es operativa, que tiene que ver también con el sostenimiento del Estado de instituciones que son religiosas. Estoy pensando, por ejemplo, las escuelas que son de gestión privada o confesional. No, totalmente eso no se toca. Digo, ahí no hay una intención de parte del Estado de desentenderse. No, todo lo contrario. Lo que consagra el artículo 3, tal cual sacamos el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantía, es justamente la relación que va a tener el Estado con todas las iglesias y con todas las confesiones. Por eso las escuelas confesionales se van a regir dentro justamente de este derecho de no discriminación, de neutralidad, de cooperación. Por ende, va a seguir habiéndose sostenimiento de parte del Estado o de quien gobierne temporalmente el Estado hacia la Iglesia Católica y hacia las demás iglesias y los demás cultos. Esa es la intención, que haya un pie de igualdad en la relación, pero de ninguna manera es en detrimento de la Iglesia Católica. Y después, como vos bien decías, esa cuestión más espiritual o llámese el hecho religioso, está consagrado también en este artículo, y también el artículo 12 es el que consagra el derecho de cada ciudadano santafesino a profesar libremente su religión. Por ende, entendemos que en las dos cuestiones está salvado, pero bueno, entendemos el reclamo porque, digo, es muy fuerte de una Constitución que decía y le daba todo el sostenimiento a una sola religión, o sea, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, de hoy no estar nombrado en esta Constitución. Pero bueno, tiene que ver con esto, con buscar la igualdad de todos los ciudadanos santafesinos, de todos los cultos, de todas las iglesias, de todas las confesiones religiosas. ¿Muestra un cambio de época también? Y sí, porque también tenés grupos o confesiones religiosas que hace 62 años prácticamente no existían y hoy están en un porcentaje altísimo de la sociedad. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que defender aquí es el hecho religioso. Nosotros lo que no está haciendo este artículo o esta Constitución es desconocer el hecho religioso. Nosotros estamos consagrando ese derecho. El hecho religioso tiene que ser protegido por la Constitución. Ahora bien, no podemos poner a una iglesia por encima de ninguna otra, por más allá de historia y todo lo que representa en la historia y en la cultura de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Maxi, hasta ahí escuchábamos entonces un poco el resultado, la conclusión a la que llega la Comisión de Derechos y Garantías. Recordemos que es una comisión que va a estar sesionando el viernes. Tiene temas como este y temas muy sensibles. Va a ser una de las comisiones más largas. Mira, te paso el dato, incluso se está pensando en dividirla en 2 días, en 2 jornadas a esa sesión, hacerla viernes y sábado también, justamente por la extensión y además por el tenor de los debates, y es un poco lo que reflejaba recién el testimonio de Gione. Bueno, un artículo que costó mucho llegar a los acuerdos y sobre todo
redactarle y ponerle la letra fina, que es lo que planteamos siempre, lo que va a decir la Constitución provincial es lo que sale también de estos dictámenes, más allá de este paso por la comisión redactora, con lo cual, bueno, son posiciones y voces, las de la Iglesia Católica que empezamos a escuchar hoy, que algunos también decían, bueno, llegan a destiempo, llegan un poco tarde, porque en realidad están llegando cuando ya la comisión lo discutió, cuando ya pasaron las audiencias públicas. Bueno, son cuestiones también de la transición que estamos viviendo en esta reforma, en esta convención. Bien, tema autonomía tiene para un par de horas más seguramente, ¿no? Le queda bastante autonomía, sí, siguen todavía con los discursos y después van avanzando con los dictámenes. Recordemos que son 6 dictámenes, ya avanzaron en 3, pero resta todavía, así que va a ser una noche extensa aquí en la legislatura provincial. Gracias por el contacto, Gaby, buen trabajo como siempre. Chao, chao. Hasta luego.